¿Qué hace que esa persona trate a uno con manos de seda y al otro no? En este caso, Ángel Martínez. Le dan una orden. ¿Por qué se le ordenaría a otro? ¿O por qué se le arrestaría por un presunto delito de audiencia? Que esa es otra. Los delitos de audiencia se cometen en audiencia, no en el pasillo. ¿Sí? Aquiles Jiménez también está enfrentando un proceso, estuvo detenido. Ajá. También es una persona que tiene problemas de salud. Él dijo a su salida que estaba pasando por un proceso de cáncer. Y el problema del contrato del Intran se dio casi 2 años antes de que Jochi Gómez fuera en broma con el contrato del Intran. A ver. Sin embargo, nadie averiguó por qué ese contrato tuvo problemas 2 años antes. Tú puedes tener la prueba de que tú no lo hiciste y el juez te condena. ¿Y ante quién tú vas a recurrir? Tú dices la Corte de Apelación. Está bajo el control de la misma gente. Agarran y te confirman la decisión. Te va a la Suprema Corte de Justicia. Luis Henry Molina se ríe de ti. Vamos a conversar sobre la situación de Ángel Martínez con Reimberto Pichardo, quien es un abogado de años de experiencia, pero sobre todo años de experiencia manejando los temas más delicados en el juego de poder en República Dominicana. Reimberto, no sé si viste la fílmica de Ángel Martínez, cómo lo llevaban con el t-shirt verde, que me dicen supuestamente que es parte del protocolo de ese tipo de presos que están en un área especial, que no se corresponde con la de condenados, sino gente que está preventivo, en fin. Y el general Percival, que es abogado de Ángel, dice que no es normal que lo lleven sin ropa, en el sentido de que solamente le pusieron el t-shirt y punto. Particularmente me fijé de que no llevaba sus lentes. Y yo siento que esto se le puede salir de las manos a las autoridades. Bueno, si él es una persona bastante mayorcito, me imagino que a todo el mundo le toca por default, o la gran mayoría de seres humanos le toca por default medicamentos de presión, etcétera, etcétera. No sé si él adolece de alguna enfermedad, pero lo cierto es que es una persona ya de edad que requiere de un manejo un poco diferente que si tú llevas un muchachón de 20 años. Para serte más preciso, no es una persona violenta, no agredió a nadie, no es una persona fuerte físicamente. O sea, no es una persona que por la edad que tiene, debe estarlo zarandeando, haya hecho lo que haya hecho, ¿me doy a entender? Porque al final, él se encuentra bajo la custodia del Estado, él es responsabilidad del Estado. Lo que pasa es que a ellos se le olvida que él es responsabilidad del Estado. Y básicamente, tú tienes una persona detenida. Mira, Percival me llamó. Me dijo, mira, pasó esto y esto y esto. Me dijo, Ángel Martínez se topó con el juez en el pasillo. Y empezaron no fue una discusión desde el inicio. Yo creo que Ángel le hizo una pregunta al juez y por ahí el juez le contestó algo, él le contestó. Y por ahí cuando vinieron a ver, bueno, pues ya se habían ido de palabra. Malo por él y malo por el juez, porque el juez lo que tiene que hacer es decir, bueno, discúlpeme, señor Ángel, pero yo soy el juez que está conociendo su caso, porque yo no puedo contestarle nada, yo le ruego que me disculpe. Y se va, punto. Y el otro también, si tenía algún reclamo que hacer, obviamente por una presunta falta, o lo que él pensara que es una falta del juez, pues no era la persona que estaba cometiendo lo que él considerara que era una violación de derecho en su contra, la persona con quien él tenía que hablar tampoco. Pero la verdad es que aquí, poder judicial, eso aquí no existe, mijo. Yo estoy cansado de decirlo. Aquí los casos se manejan por teléfono. Por eso es que tú ves que jueces se van a deliberar y duran 3, 4, 5 horas para decir algo que ya saben. Y la verdad es que desde el arresto de él, allí en el crucero hasta ahora, no estoy diciendo que las personas que lo están acusando no tengan derecho. No estoy diciendo que él es inocente. Pero sí se ha visto un aparataje excesivo del Estado en contra de una persona que se ve hasta ridículo. Un aparataje tan grande para buscar, vamos a decirlo en dominicano, un viejito, manito. Es un viejito lo que están buscando al final. Eso es así de simple.
Y tú ves que lo pasean. Hoy le ponen una querella a este y le genera una orden de arresto. Mañana le ponen una querella a este y le generan una orden de arresto. Pasado le ponen una querella a este y le generan una orden de arresto. ¿Me doy a entender? O sea, ese tipo de maquiavelismo jurídico, porque eso, y me tengo que incluir porque yo soy abogado, aunque tengo tiempo que no brego en tribunales porque yo, como te digo, aquí no hay poder judicial. Pero ese tipo de maquiavelismo procesal, eso tú lo ves mucho por parte del Estado, cuando tú tienes el control del entorno, cuando tú tienes un fiscal que te va a solicitar la orden de arresto, se la va a pedir al juez, el juez te la va a emitir una vez, que le importa un carajo si tú tienes un proceso en Santiago, a la vez que tú tienes un proceso en Puerto Plata y un proceso en la capital, y así sucesivamente, y para que tú entiendas. Cuando aquí se digitalizó lo que fue las audiencias, se crea un sistema o se desarrolla más un sistema precisamente por la jodedera de Luis Henry Molina, del Poder Judicial, que tiene la capacidad de saber si tú tienes una audiencia en un tribunal en Santiago y si tú tienes una audiencia en un tribunal en Santo Domingo. ¿Qué quiere decir eso? Que si se está usando el sistema en los tribunales, el sistema tiene la capacidad de alertarte que hay dos audiencias a la vez. Y el juez no puede fijarte una encima de la otra. Porque no es verdad que si tú tienes una a las 9 en el Distrito Nacional y tú tienes una a las 9 en Santiago, tú vas a tener las 2 a las 9, ¿verdad que no? Para ponerte un ejemplo. Entonces, si hay un sistema y una coordinación de todos los eventos en contra de él, y si ya tiene una medida de coerción por una, que obviamente no se va ahí porque ya tiene un grillete, para ponerte un ejemplo, digital, entonces el sistema debe decirte a ti, y lo dice, que ya tiene un grillete impuesto. Entonces, ¿por qué se le ordenaría a otro? ¿O por qué se le arrestaría por un presunto delito de audiencia? Que esa es otra. Los delitos de audiencia se cometen en audiencia, no en el pasillo. Entonces, tú no puedes cometer un delito de audiencia sin estar en la audiencia. Ahora, ¿sabía el juez que Ángel Martínez tenía un grillete electrónico? Debe de saberlo porque es un solo sistema. La digitalización crea un único expediente o varios expedientes. ¿Tú quieres saber cómo encuentran todos los expedientes? Tu nombre como abogado, cuando lo ponen, sale toda la data de todos los expedientes en el que tú estás. Entonces, a todas luces, el sentido común me dice a mí que es arbitrario que esa persona que ya tiene un grillete electrónico esté presa. Pero claro que es arbitrario. Claro que sí, es excesivo. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Eso le cayó mal hasta la gente que quiere ver a Ángel en el infierno. Hasta a ellos le cayó mal. Hasta a ellos le cayó mal. Gente que no quieren saber de Ángel dijeron que eso era un exceso. Bueno, estoy viendo un cambio en la percepción de la opinión pública hacia Ángel Martínez y en verdad lo que veo, mira, yo no leo comentarios, pero en este caso me tomé como mi tiempo y he visto una evolución en la narrativa y la gente que lo ve como un abuso, ya entonces ya ha dejado como de ver al viejito que dijo cosas ligeras e inapropiadas y ahora están viendo como que esta gente están abusando con él. Pero fíjate, mira, yo estaba sentado en Teleradio América grabando el programa de hoy. Y cuando uno se sienta ahí a esperar el estudio, pues uno ve los otros programas que van pasando. Y los programas que yo vi fueron de personas que precisamente no simpatizan de Ángel Martínez. Y ellos dijeron, el hecho de que nosotros no simpaticemos por él y entendamos que él debe de ser procesado y encarcelado, no significa que nosotros toleremos el trato que se le está dando, porque para eso hay leyes. Entonces, si usted lo va a juzgar, usted presenta su acusación, usted lo procesa, y si es condenado a 1 año, 2 años, lo que quiera de prisión, bueno, pues eso es un proceso legal. Pero no lo que se está haciendo con él. Ellos mismos lo decían. Mira, no voy a salir de ahí. Y voy con una pregunta que parece como sacar el tema, pero es el tema. Psicológicamente, cuando un policía conduce a una persona que está detenida
en el Palacio de Justicia, donde sea. Vamos a ver el caso de Ángel Martínez, donde lo llevan totalmente coaccionado, ¿ok? Versus el caso de Antonio Espaillat. Tú que conoces el perfil de la persona que lleva al detenido, el policía, el John Doe, ¿qué hace que esa persona trate a uno con manos de seda y al otro no? En este caso, Ángel Martínez. Le dan una orden. Oye, pero la pregunta, mira, le dan una orden a ese policía. Pero le dicen, con fulano no, espérate. Pero fíjate. ¿Cómo se da eso? Vamos ahí antes de eso. ¿Tú te acuerdas la abogada que el compañero sentimental, no, el esposo, perdón, de ella, que tenía hijos con ella, que estaba casado con ella, una abogada de San Pedro de Macorís? El tipo, creo que era el dueño, si mal no recuerdo, de Ray Mueble. Le dio algunas 9 puñaladas y no la logró matar. Y le hicieron una maniobra en el tribunal. El tipo, al año y pico, estaba suelto en la calle y fue y la mató. Y ese video de ese tipo, la primera vez que fue apresado, él llegando al destacamento policial, tú veías a los policías que ni la mano le ponían. No, dígame, señor, acompáñenos, por favor. A él ni le posaron, manito, eso era sin ponerle la mano a ese jefe. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que si un policía te cae arriba de esa forma, que no es el comportamiento normal, a menos que tú te pongas agresivo, cosa que rara vez pasa, a este nivel de caso, tú puedes estar seguro que eso es mandado. Eso es estrújamelo. Así es que dicen, estrújamelo. Porque eso es muy raro entre nosotros, entre tú y yo. Que una persona que tenga cierta connotación pública le ponga la mano. Y, contrario a lo que la gente piensa, la policía, cuando te dice a ti, mira, acompáñenos, y tú te subes solo, lo más que pueden hacer es ponerte tu esposa porque tú estás detenido. Aclaramos, pero tú te vas. No estamos abogando por un maltrato a Antonio Espaillat. Estamos hablando de la comparación de hechos. Maltrato absolutamente a nadie. Que quede claro eso. Entonces tú dices que mandan a los policías a hacer eso. Sí, claro. Bueno. Eso es sumamente raro. Eso es raro. Lo que tú estás viendo últimamente es sumamente raro. Porque no son personas que han cometido un crimen violento. ¿Entiendes? Mira, la difamación e injuria hay una tendencia a nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos que la despenalizó. Despenalizaron, sí, no sabía eso. Sí, señor, esa es la tendencia. Inclusive, si mal no recuerdo, el propio Tribunal Constitucional de aquí, antes del ascenso de Napoleón Esteves Lavandiel, tenía esa tendencia. Porque no hay, tú tienes una difamación, una injuria en tu contra. Se consideraba que el castigo pertinente para eso era una suma económica. Tú te pusiste a hablar de disparate, tú tienes que pagarme 2, 3, 4, 5, 10 millones de pesos. Así de simple. El castigo es económico y tú lo sufres. Pero esa es la tendencia. Indemnizarte económicamente. Pero no di que ponerle cárcel a una gente porque dijo algo de ti. Algo público y que se configuren todos los elementos constitutivos. Pero ¿puede ir a prisión bajo las leyes dominicanas una persona que se encuentre culpable de difamación e injuria? Sí, ahora sí, claro que sí. Pero la ley se creó antes de la construcción jurisprudencial que la despenaliza. Y si se encuentra en una sentencia del Tribunal Constitucional o en una sentencia de la Corte Interamericana que es vinculante para nosotros, entonces el juez, no obstante la pena, no puede imponer la pena. Debe de indemnizar, pero no sancionar con privación de libertad, que es lo que la gente vulgarmente llama cárcel. Espérate, porque ahora yo estoy pensando en que entonces la prisión preventiva como tal no aplica en un caso de es que la prisión difamación e injuria. Fíjate, la prisión preventiva
las medidas de coerción son para garantizar la presencia del imputado en el proceso. Porque nosotros después de que cambiamos de código y adoptamos en ese entonces nuevo Código Procesal Penal, no condenamos en contumacia que en ausencia del imputado. A ti te notifican si a ti no te daba la gana de comparecer. Ellos no se molestaban mucho contigo, ellos te pasaban el juicio como quieran y te condenaban. Tranquilo, porque ya se te había dado la oportunidad de defenderte. Ahora, se cambia el código y es necesaria tu presencia. La orden de arresto es para llevarte al tribunal para imponerte una medida que garantice tu presencia en el proceso. Entonces tú tienes una dicotomía porque tú tienes un marco jurídico que dice que eso es penal y que hay pena privativa de libertad, pero tú tienes una construcción jurisprudencial de órganos que están por encima de los tribunales de la República que te dicen que no, que tú lo que tienes que otorgar es una indemnización. Entonces, ¿cuál de las dos es que debe de aplicarse? Y te digo que es el único artículo del Código Procesal Penal que no entiendo por qué nadie se lee. El primero. El primer artículo del Código Procesal Penal dice que si alguna de las reglas contenidas en este código coliden con la Constitución o con cualquier tratado internacional, debe de aplicarse el tratado internacional o la regla constitucional. ¿Qué te está diciendo el código? Si alguno de mis artículos en algún momento coliden con la Constitución o la aplicación de la Constitución, tú debes de dejarme a mí de lado y aplicar lo que te dice la Constitución. Si en algún momento mi contenido colide con un tratado internacional, tú tienes que dejarme a mí de lado y aplicar el tratado internacional. Así de simple. Pero esa no es la tendencia de estos muchachones, de este Estado. Es la contraria. Es cada vez arreciar más en contra del ciudadano, no en contra del funcionario público. Una pregunta tipo patada voladora. Dale. Si la situación con Ángel Martínez se complica más y pasa algo fuera del libreto, Dios no lo quiera, ¿se podría responsabilizar a la persona que lo trajo al país? No solo la persona que lo trajo al país, porque la persona que lo trajo al país no es quien lo tiene en custodia. ¿Tú sabes quién es la responsable de la vida de Ángel Martínez? Jenny Berenice Reynoso, que está tranquilita ahí en su casa, en su casita, acostadita a esta hora. Jenny es la responsable de él. ¿Tú sabes por qué? Porque las prisiones están a cargo del Ministerio Público. El Departamento de Prisiones, que es el que gerentea todos los modelos penitenciarios, está a cargo de la Procuraduría General de la República, cuyo máximo representante es Jenny Berenice Reynoso. Así que si alguien, cual que sea, muere en una de esas prisiones, sea la del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, sea cualquiera de los otros recintos carcelarios, es de la responsabilidad de Jenny Berenice Reynoso. Y ella lo sabe muy bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando se dio un incendio que todavía no se ha aclarado en la antigua cárcel La Victoria, que no se ha aclarado, porque ahí pusieron un sinnúmero de fallecidos que es muy inferior a los videos que andan rodando. Y yo lo he dicho muchas veces. A mí me mandaron un video que yo entiendo que eso no tiene que verlo nadie, pero ahí había más de 30 personas en una sola celda cuando eso cogió fuego. Parecían sardinas en lata. En una, más de 30. Y yo ese video lo vi y yo, no, esto no lo puedo compartir con nadie, por decencia humana. Y Miriam se zafó de esa, se quedó como que no pasó nada. Que me imagino que es lo que está esperando Jenny si se muere Ángel Martínez, por estar rututeando con un viejo, porque al final es con un viejo que ya tiene un grillete, que se está rututeando. Que lo están jalando para acá, que lo están jalando para allá, etcétera, etcétera. Y el juez puede decir lo que le dé la gana, pero el juez no es el responsable del recinto carcelario. Lo es Jenny. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso es así de simple. La niñera, la responsable de la vida de Ángel Martínez, Jenny Berenice Reynoso, no es el juez. Así de simple. Bueno, tiene que quedar claro que a todas luces se está cometiendo un abuso desproporcionado contra Ángel Martínez. Eso tiene que quedarle clarísimo a la gente.
Y mira qué cosa, que en la oposición el PRM criticaba mucho el manejo de la justicia por parte del PLD. Pero yo siento, y quizás yo esté en un error y tú me sacarás de él, yo siento como que el PLD cuidaba más las formas Pero déjame de su manejo de la justicia. Déjame hacerte una pregunta. Con todo y todo. Que es donde se desenmascaran las cosas. Si vamos a eso, la justicia que tú estás viendo sigue manejando por los protagonistas, sigue manejada por protagonistas que dejó el PLD. Farmacia Medicare GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Jenny Berenice, ¿de qué partido es? Ella es de su partido. PLD, ¿verdad? Ella no de su partido, del de ella. Sí, espérate, PLD. Luis Henry Molina, a nivel de militancia política, ¿de qué partido es? PLD. Napoleón Esteves Lavandier ingresó a la Suprema Corte de Justicia en un Consejo Nacional de la Magistratura armado ¿por quién? Por el PLD. ¿Tú no te acuerdas? Fue en el 2019. Bueno, pero ahora... Luego él pasa al Tribunal Constitucional. Pero es que ahora las cosas como que están desbordadas. Sí, pero no es el PLD. Fíjate qué es lo que pasa. Ahora tú tienes un control directo del empresariado sobre los tribunales. Y tú tienes políticos que son los muchachos demandados de su empresario o están vinculados en esquemas con empresarios. Te voy a poner un ejemplo. Hablando de Ángel Martínez, Gorimoya. ¿Con quién está Gorimoya en el expediente? ¿De qué se está hablando? Cuando se habla de Operación Calamar, se está hablando de Mimiro Jiménez. ¿Entienden? Se está hablando de el nuero de Hipólito, apellido, ¿cómo es que se llama? Friso Mesina. No ok. sé. Sí, es el nuero de él está casado con una de las hijas de Hipólito, que lo sacaron de ahí. Se está hablando de Gorimoya. ¿Me doy a entender? Y ahí tú tienes a Crisóstomo, por ejemplo. Tú tienes a varias personas. Bueno, en ese mismo expediente se habla de Donald Guerrero y de nada más y nada menos que González Cuadra, José Miguel González Cuadra, que está en el Consejo Nacional de Competitividad. Se menciona a Mustafa Bunabá en el medio, que lo que ha sido la vida entera es empresario. Entonces, tú tienes esquemas que se arman con empresarios y con políticos. Pero prima siempre el empresario, que es al que mencionan en el expediente, pero no se atreven a procesarlo. ¿A quién procesan? A los muchachos demandados del esquema, que son los muchachitos, los bucones que lo arman, básicamente, que son los políticos. Entonces, si tú te fijas, eso es una constante. Aquí hay gente que ni se mencionan. Por ejemplo, el Ministerio Público mencionó a Lisandro Macarrulla Tavares, expresidente del CONEP, pero no se atrevió a procesarlo. Pero hubo un grupo que ni siquiera mencionó, porque no se atrevió. ¿Tú sabes cuál es ese grupo? El restante de Domicén. ¿Por qué en la acusación Medusa? Yo hice un programa de eso y puse así mismo la acusación en la página para que la gente la viera. Dice que quien le entregaba pago millonario a Jean Alain era la empresa Domicén, no Lisandro Macarrulla. Y que él asistía a ella como si todavía fuera empleado de ella. ¿Quiénes son accionistas de Domicén? El grupo Inicia, que son los Vicini, un grupo italiano, Calaicoa, si mal no recuerdo el apellido, algo así, los Oyer y los Macarrulla. Pero dejaron afuera a Oyer, a los Vicini y a los italianos, y nada más mencionaron a Macarrulla, el cual nunca procesaron. Pero a Jean Alain, que era el funcionario, lo metieron de una vez y le cayeron atrás. Y a todos los otros muchachitos, a los constructores que son empresarios o vinculados a ese empresariado, no lo mencionaron, pero no lo tocaron. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Tú tienes un control marcado de todo el aparato estatal por ese empresariado, cuyos muchachos demandados son los políticos de turno. Entonces, cuando se garantiza la impunidad del político de turno, no es la de él que se está garantizando. Es la del receptor final del dinero, que es el empresario. Porque si tú no puedes procesar político, tú jamás en la vida vas a llegar a donde mí, que soy el empresario que recibe el dinero,
¿O tú has visto un político autohacerse un cheque? ¿Tú has visto un ministro hacerse un cheque al mismo? No. Tiene que hacer una licitación o tiene que hacer una asignación de un contrato, como tú quieras, de grado a grado, enviar la ley de compra y contrataciones. Pero ¿quién es que recibe lo cual? Porque el grado a grado... El empresario. El grado a grado no es penado por la ley y no es algo malo como tal. Después de la ley de compra y contrataciones, sí, pero fíjate. Ahora, ¿qué es lo que se hace cuando se pregunta mucho en una contratación? Se declara de seguridad nacional, como la de pasaporte, o se decreta de urgencia el estado del órgano gubernamental que va a hacer las contrataciones para que no tenga que ajustarse a la ley de compra y contrataciones. Una emergencia obviamente inexistente. Pues, ¿cuál sería la emergencia del ayuntamiento, por ejemplo? Vamos a ver. Una emergencia que salió de improviso después de más de 4 años de gestión de la misma alcaldesa, Carolina Mejía. Pero ella quiere contratar a quien ella le da la gana, va donde Luis y le dice, hey, estas son la gente que yo voy a contratar, compañerito del partido. Y Luis agarra y hace un decreto para que contrate de emergencia. Pero más que por Carolina, ¿tú sabes a quién es que hay que buscar? Y yo te aseguro que ahí tiene que haber una sorpresita. ¿Qué compañía tiene el contrato? ¿Qué compañía lo tiene? Esa es la que hay que buscar. Y tú puedes estar seguro que eso va a parar en el mismo grupito de empresarios. No estamos diciendo que sea así, hay que comprobarlo, pero me extrañaría mucho que no fuera así, porque ellos sí tienen fuerza para eso y para más. Bueno, cuando tú sepas el nombre de la persona que trabaja en el Martínez, tú harás la misma conclusión que yo, de que había un tema político en medio que tenía que ver con la campaña interna del PRM. ¿Cuál? No, te lo digo off the record. No, pero dale. No, es que si te paso el nombre, yo te conozco, tú lo vas a decir de una vez. Pero dilo porque aquí tenemos que saber quién es quién, mijo. Ahora, déjame hacerte una pregunta a ti. Si a ti yo te digo que te tires de un puente, ¿tú te tiras? No. No, pero es que evidentemente hay un tema, ¿no? Eso no, él vino a hacer un trabajo político y el trabajo se paga. Ok, entonces te voy a poner un ejemplo para que tú me entiendas. Yo recuerdo, estoy hablándote del año 2012, que ese mismo Ángel Martínez, en el caso de Félix Bautista, sirvió como corresponsal de muchos programas de renombre de ese entonces, en cuanto a los casos que estaba llevando Félix Bautista contra dominicanos. Yo recuerdo que contra Jaime Ariste Cuder, si mal no recuerdo, presentó una demanda en el estado de la Florida contra Ayuso, hoy en día presidente del Tribunal Constitucional, digo presidente no, juez, miembro del Tribunal Constitucional, y creo que hubo otras personas contra las cuales él accionó. Andrés L. Mateo. Ah, tú ves, Andrés L. Mateo. Y hubo personas que, bueno, según Ángel Martínez, el Estado norteamericano tenía una persecución, si mal no recuerdo, contra Félix. Bueno, la verdad se ha dicho, en el 2016 le quitaron la visa a Félix y a toda su familia, según confirmó Nuria Piera, dando brincos de felicidad, precisamente por el caso del soborno transnacional, por el cual nosotros presentamos un querellamiento formal, que llegó a la Supervista en Gaveta Bayama y nunca me han notificado el fallo para no llevármelo para afuera. Y aparentemente, según el resultado que hubo en el 2016, sí había una investigación en contra de él, y el corresponsal de eso, desde el 2013 en adelante, fue Ángel Martínez. Ángel Martínez lo llamaban por teléfono, todos los grandes medios. Díganos, detective, ¿qué usted ha podido averiguar allá en los tribunales del estado de la Florida? Y él agarraba y contestaba, estoy aquí en el juzgado del que si yo cuánto circuito, del que si yo qué, y por ahí María se iba, a la franca, y eso era todos los días. Entonces, ahora, ¿verdad? Da risa como han acontecido los eventos, porque la verdad es que esto es sorprendente. Y aquí hay una serie de personas accionando contra Ángel Martínez, que antes eran de la persona que precisamente se montaban en lo que decía Ángel Martínez, o sobre lo que decía Ángel Martínez, desde la oposición, para atacar a el gobierno de turno. La verdad sea dicha.
¿Me doy a entender? Entonces, ahora estos muchachos están muy tochi por lo que se dice de ellos. Se ofenden muy acaloradamente, ¿eh? Aquiles Jiménez también está enfrentando un proceso, estuvo detenido. Ajá. También es una persona que tiene problemas de salud. Él dijo a su salida que estaba pasando por un proceso de cáncer. Uh-huh. Y Aquiles, tú sabes que tiene sus 2 páginas de Instagram y ahí también lanza muchas cosas. Uh-huh. ¿Ves el caso de Aquiles diferente al de Ángel Martínez? Claro, porque aquí le manejó la información de adentro. ¿Cómo así de adentro? Ah, pero ven acá. ¿A quién era que le pagaba a la empresa Aurix? Uh-huh. Porque no era tú ni era yo. ¿Quién era que le pagaba? El Estado Dominicano. ¿Fue el Estado? Pero mira, da risa el hecho de ver. Esto es hasta infantil, si se quiere. El contrato de Aurix se hace ya saliendo el PLD, gobierno de Danilo. Llega el gobierno de Luis Abinader, o mejor dicho, ya el gobierno del Consejo Nacional de Competitividad, que es el que manda aquí, indiscutiblemente, y el contrato sigue durante años. Eso significa que había que generar todo un expediente que pasaba por Hacienda, que pasaba por presupuesto, que pasaba, Contraloría General de la República, que pasaba por el Ministerio de Economía y Planificación. Oye, todos los ministerios que pasa, ese cheque, ese pago, esa transferencia. Y todo eso, ¿tú sabes quién es que lo autoriza? El Poder Ejecutivo. Así de simple. Si no hay una autorización expresa del Poder Ejecutivo, no sale ese cheque. Y ese cheque salió, o esa transferencia salió durante años. Años. De la noche a la mañana, en base al problema que hay en el Intran, los Gómez y Aquiles son el demonio. Son ladrones, son falsificadores, son de todo, según el mismo Estado que tenía años pagándole a ellos por el trabajo que ellos hacían. ¿Cómo tú me explicas eso? Bueno, ¿Tú me explicas? hay un tema ahí con un choque que se dio y ahí estaba bailando, por ejemplo, el director del DNI. Es decir, que no se sentía cómodo con el hecho de que Jochi Gómez manejara esa información o informaciones, ¿no? Pero ¿con quién era el problema de él? ¿De quién? Del director del DNI, de Luis Soto. ¿Con quién era el problema entonces? Con Luis Abinader. No, él competía con Jochi Gómez. Es que perdóname, ¿quién es que tú vas? Tú vas donde el jefe de esta vaina, porque tú vas y le dices, mira, déjame hacerte una pregunta, Luis. Tú me designaste a mí como director del DNI para que yo manejara esto. Entonces, yo no puedo hacer esto si yo soy el director del DNI y tengo como competencia o entiendo que socavan la autoridad del órgano gubernamental o lo que fuera, a un contratista privado cuyo contratante es el Poder Ejecutivo. Y él mide con autorización del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿con quién es que tú vas a discutir? Con Luis Abinader. Es con Luis. Y el primero que te va a decir lo que yo te estoy diciendo como abogado de profesión, óyeme bien, es Luis Soto. Es el mismo Luis Soto. Porque yo lo he dicho muchas veces, él no es el jefe del DNI de la República Dominicana, pero como profesional del derecho litigante es muy bueno. Él trabajaba donde Ulises Cabrera, es muy buen profesional. Y el primero que sabe lo que yo te estoy diciendo es tío Luis Soto. Entonces, a donde quien él iría es donde Luis Abinader. Parece ser que en el camino el presidente no lo escuchó, porque siguió recibiendo los informes de Jochi Gómez. Bueno, pues entonces le tocan 2 cosas que hacer. O renunciar o ya soltar eso. Eso era lo que le tocaba a Luis Soto. Y el mismo Luis, si estuviera sentado aquí, Luis Soto te lo diría. Así a la franca te lo diría él mismo. Si tú lo puedes sentar y te va a decir lo mismo que yo te estoy diciendo. Así de simple. Entonces, ese can, que hubo una competencia con Luis Soto, no, yo lo dudo.
Y déjame decirte una cosa, a mí me extrañaría eso de Luis Soto. No, yo no lo buscaría por ahí. Yo lo buscaría en Eso fue lo que quedó, ¿eh? Eso fue lo que quedó. No, a mí de Luis Soto me extrañaría eso. Y vuelvo y te digo, no es el jefe del DNI de la República Dominicana. No lo es. ¿Quién es el jefe entonces? No. Luis Soto no es la persona que tú puedes llamar el jefe del DNI de la República Dominicana. Luis Soto no sabe de eso. Luis Soto es abogado litigante, muy buen profesional del derecho. Pero no es de que un analista de inteligencia, ni mucho menos. Pero así como te digo una cosa, te digo la otra. Yo no lo veo en ese dime y te diré de que jodiendo con Jochi Gómez. A él, monto propio. Y Hugo Veras. Yo no lo veo. Y Hugo Veras también. Tampoco. Hugo Veras es un muchacho. Tú no viste los temblores que le dieron cuando lo fueron a buscar. Él salió riendo, no sé cómo estaba suelto. Dije, yo no sabía que era eso, pero fueron temblores que le dieron. A Hugo lo pusieron ahí para que filmara lo que él tenía que filmar. Porque Hugo Veras tampoco es experto en tránsito. Como no lo es mi amigo Milton Morrison. Es ingeniero eléctrico. Un decreto no le da a él la capacidad de experto en tránsito. Él será experto en tránsito de vía eléctrica, de cableado. De eso sí sabe él. Pero no me salga a mí con que él es experto en tránsito, por favor, porque hay un decreto que lo designa director del Intran. Y déjame decirte una cosa, que esa es otra que yo no entiendo. El problema del contrato del Intran se dio casi 2 años antes de que Jochi Gómez fuera en broma con el contrato del Intran. A ver. Sin embargo, nadie averiguó por qué ese contrato tuvo problemas 2 años antes. Y yo te puedo decir que el gobierno austríaco le mandó comunicaciones directas a Luis Abinader pidiéndole explicaciones de qué era lo que había pasado con un contrato que ya ellos, adelantado en el cronograma, habían ejecutado más del 50%. Ellos tenían ya la mitad. Ya ellos tenían el sistema del Distrito Nacional entero, que era más del 50%. Nada más le faltaba la semaforización de lo que es el alrededor para completar el Gran Santo Domingo, para el área que lo habían contratado. Ya ellos se habían adelantado, porque ellos le dieron para allá y punto. ¿Pero y dónde fue a parar todo eso entonces? Ese contrato tuvo problemas 2 años antes que lo suspendieron. ¿Y por qué lo suspendieron 2 años antes? Porque si Jochi Gómez hace que lo suspendan, coge de una vez posesión de... ¿Verdad que sí? O si van a meter a Jochi Gómez en ese... coge eso. Para que tú vigiles la cámara que están en los semáforos. Lo ponen de una vez. Pues eso no fue lo que pasó. Entonces, ¿quién fue que mandó a suspender ese contrato? Y fue del Palacio. Porque, según dijo la parte dominicana, Carlos Zavala, a él le mandó una correspondencia suspendiéndole el contrato Carlos Pimentel. De la nada, así. ¡Pah! Suspendió el contrato. Y entonces, Carlos Zavala. Y entonces, así de simple, un contrato que ya nosotros, el pueblo dominicano, habíamos pagado a más de la mitad. O sea que el palo no se lo dieron al gobierno austriaco ni al consorcio austriaco. ¿Tú sabes a quién fue que le dieron el palo? A nosotros, el pueblo dominicano, porque fue con los cuartos de nosotros que se pusieron esos semáforos, manito. Que ahora se está buscando una nueva contratación. Como que nosotros no pagamos ya por una red semafórica que estaba instalada más del 50%. Fue a nosotros que nos dieron el palo. Son los cuartos de nosotros que están botados ahí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, esto va lejos, manito, ya. Lejos de podrío. ¿Cuál es la línea de tiempo que le espera al caso de Ángel Martínez? No, porque tú no puedes hablar de línea de tiempo. Si tú ves que esto es maniobra ilegal, tras maniobra ilegal, tras maniobra ilegal, ¿cómo tú vas a hablar de línea de tiempo? La línea de tiempo viene con apego a la legalidad. Tú tienes un plazo para esto, tienes un plazo para esto, tienes un plazo para lo otro. Pero en un sitio donde no se está respetando nada, ¿cómo tú puedes estipular que van a respetar algún tipo de plazo? Bueno, es imposible. Él puede salir libre en cualquier momento de esa prisión en que está, ¿no? Bueno, se supone que ellos tienen que procesarlo y tienen que condenarlo a X cantidad de cosas. Y él tiene derecho a una apelación también, tiene derecho a que sea revisada su sentencia, que esa es otra, fíjate. Si a ti te arrestan por un presunto delito de audiencia,
tiene que estar la prueba del delito de audiencia. ¿Y cuál sería la prueba del delito de audiencia? Yo te voy a hacer un cuento a ti, para que tú entiendas. Yo fui a defender a un amigo, alguacil, amigo de nosotros, a la provincia de Santo Domingo Este. Y a él lo estaban procesando por el Código Penal entero. Falsificación, asociación de malhechores, el diablo y su hermano. Una gente que le embargó con su sentencia, con su acto, pero siempre se inscriben en falsedad para hacerle la vida imposible a algo así. La cosa es que vamos al tribunal colegiado de aquel lado, uno de ellos. Y la acusación de él no la adecuaron al nuevo Código Procesal Penal, para que tú tengas una idea de hace cuánto tiempo de esto. Eso significa que ellos tenían que poner las pruebas que iban a utilizar y para qué iban a utilizar la prueba, qué pretendían probar con ella. A pena de inadmisión de la acción per se si no tenía prueba o de la prueba que no tuviera esa especificación. Pues no tenían especificación ninguna de las pruebas. Empieza a la incorporación de la prueba y yo empiezo, esa prueba no se puede incorporar porque no se especifica el uso. El juez agarra, era un tribunal colegiado, me lo rechaza a mí, pero la falla era evidente. Está el juez que está presidiendo y lo completan dos jueces más jóvenes, un muchacho y una muchacha. Vuelve y presenta la otra prueba, mismo defecto. Vuelve y presenta la otra, mismo defecto. O pues el juez se puso agrio. Me dijo, no, ya usted no va a proponer más incidentes sobre la prueba. Digo yo, no, pero mire, vamos a hacer una cosa, magistrado. Porque hay un listado y faltan más de 20 pruebas que tienen el mismo defecto. Entonces, si usted no quiere que yo lo defienda a él, yo me voy a bajar de aquí y usted le busca un defensor. Porque hay un defecto procesal y es por prueba que hay que argumentarlo. Por prueba. Sí, ahí, cuando él se pone agrio, yo le digo eso, no, yo voy para abajo. La muchacha que estaba de este lado hace así y coge unos códigos y le trae en el escritorio, en el letrado. Y le dice, ¿qué? Y dice ella, yo no estoy aquí para esto. Y se van atrás, porque la oficina de los jueces está, por lo general, bueno, en ese edificio, atrás del tribunal. Y se oía afuera. La muchacha diciéndole a él, yo no estoy aquí para esta vagabundería. Si ellos no supieron corregir su acusación, yo no estoy aquí para corregírsela. Y el otro muchacho joven le cayó arriba al juez viejo que estaba presidiendo de la misma forma. No, señor, eso es inadmisible todo. Él tiene la razón. Y si tú no vas a dejar que él lo defienda como él, le cayeron arriba a ellos. Entonces nosotros tampoco vamos a subir. Por ahí se fue. Pues subió el mancito y lamentablemente tuvo que declarar toda la prueba excluida y la acción inadmisible por falta de prueba, por el defecto procesal, era grosero. Ahora, ¿qué se está haciendo? Si yo te planteo el mismo escenario ahora, te declaran litigante temerario. Bueno, pero con lo que tú acabas de explicar, entonces, ¿qué es un litigio temerario? Hay que decirle un San Antonio al juez en la corte. No, lo que no le gusta al juez. Así de simple. Lo que no le gusta al juez. Así de simple como yo te lo estoy diciendo, lo que no le gusta al juez. Mira, manito, aquí los jueces están haciendo barbaridades en los tribunales. Barbaridades. Ellos están haciendo lo que le da la gana por encima, por debajo, a la izquierda o a la derecha de la ley. Y cuando tú lo recusas por lo que están haciendo, entonces, alguno de ellos, primero tú lo recusas, se supone que ya no puede decir nada, te declara litigante temerario después de que tú lo recusaste, lo cual es ilegal también. ¿Tú estás viendo cómo que está esto? Para que tú estés claro. De la manera en que tú lo planteas, tú estás hablando entonces de un deterioro en la calidad del sistema de justicia, pero un deterioro, entonces una evolución. O sea, ¿en qué punto comenzó esta degeneración? Es que tú no tienes un sistema judicial per se. Mira, yo te puedo decir a ti que todo este lío empezó desde Luis Henry Molina como director de la Escuela Nacional de la Judicatura. Porque él duró 11 años en ella. Y ahí lo que se hizo fue preparar un sinnúmero de jueces para que obedecieran
la raya que se le estaba bajando más que cualquier tipo de ley que tuvieran que aplicar. Por eso es que el juez entiende que él es la autoridad y que no es la ley que él tiene que aplicar. Y que él como juez no está limitado por él. Yo te voy a poner un ejemplo. Si las audiencias son públicas, oral y contradictorias y se supone que hay un equipo de grabación en los tribunales, ¿por qué yo no puedo grabar la audiencia con mi celular? Ellos te lo prohíben. Porque ellos dirán o ¿Ellos te lo dirán prohíben? que tú te vas a llevar el pietaje. No, tú sabes qué es lo que pasa. Que así ellos tienen control de la grabación. Y si ellos quieren aparece o no aparece. Eso es como el Ministerio Público. ¿Por qué razón yo, que no voy a tratar algo ilegal con un Ministerio Público, que se supone que es el funcionario público investigador en un caso, y él me convoca a mí una reunión con él, yo no puedo grabar lo que se habla ahí? ¿O estamos haciendo algo ilegal? ¿Estamos haciendo una contratación ilegal? Pues es de una investigación legal que estamos hablando. ¿Por qué yo no puedo entrar con mi celular? ¿Por qué yo no puedo grabar en el salón de audiencias si las audiencias son públicas, oral y contradictorias? A ver quiénes estaban ahí, quiénes no. O a ver la cara que puso el juez, o a ver las señas que se hacían uno con otro. Porque por eso que son públicas, oral y contradictorias. Es para que el pueblo vigile la actitud del juez. Debería entonces grabarse todo juicio. Todo, O sea, filmarse, todo, streaming, claro. etcétera, todo Sí, eso. Sí, se hace en todos los en la mayoría de países de la región se hace. Pero hasta los interrogatorios policiales se graban en Estados Unidos. Los interrogatorios policiales se graban con video. Se podría... Sin embargo, aquí los interrogatorios del Ministerio Público, que es quien lo hace, y se supone que esté presente, no se graban. Tú no sabes lo que le dicen a él. Pero se supone que se escribe las preguntas y lo que responde la persona. Mentira, manito. Ahí hay gente que le dicen, toma eso, te vamos a enganchar tantos años encima. Así mismo como te pusimos la prisión preventiva, te vamos a enganchar, firma eso. Y la gente lo firma. No, yo digo la declaración del testigo y todo eso, lo que pasó, el lugar de los hechos. ¿Por qué tú crees que Mimilo dio las declaraciones que dio? ¿Cómo tú sabes lo que pasó ahí? Porque al final, si dicen que eso era un lío de 20,000 millones y nada más se devolvieron 2, hay 18 que faltan. 18,000 millones de pesos de nosotros, el pueblo dominicano. Pero pudo ser una cifra exagerada también. ¿Y cómo tú lo sabes? Tú no viste qué fue lo que pasó ahí. Eso se trató todo. Ni los acuerdos lo publican. Los acuerdos no lo publican. Y fue con los cuartos de nosotros. Dicho sea de paso, el Ministerio Público no tiene potestad de dejarle a nadie 18,000 millones. Eso es entrega de patrimonio público, si tú no lo vas a buscar. Pero estoy diciendo que quizás la cifra fue exagerada. No, pero por parte del propio Ministerio Público. Ahí se supone que había pruebas de todo eso. ¿En base a qué se hicieron el acuerdo entonces? En la Fiscalía del Distrito Nacional, tú no puedes grabarte tú con un celular en un pasillo. Yo tengo un video de una muchacha que fue a poner una denuncia por crueldad animal. No le recibieron la denuncia y ella empezó a grabarse a ella misma. No dije con una gente atrás, no. A ella misma en un pasillo diciendo, a mí no me recibieron la denuncia. Y salió una morena de la Fiscalía del Distrito Nacional y dijo, usted no puede grabar con el celular ahí. Y le tiró a arrebatar el celular. La muchacha como en agilizo así se pegó el celular. Y así se ve el manotazo de la morena en video junto con el policía. Diga quitar el celular a la muchacha por grabarse ella en un lugar público como lo es un palacio de justicia. A eso que hemos llegado aquí. Bueno, pero recuerda lo que dijo en su momento el propio director de la policía con el caso de Faridi y el peluquero. De que además, ¿no recuerdas ese video? Además, él no está autorizado, no es... está trabajando a las 12 de la noche en la peluquería. Eso fue viral. Pero fíjate en esto. Ahora las modificaciones al Código Penal dicen que los policías pueden entrar sin orden a donde le dé la gana y que tú no puedes grabar el proceso de lo que ellos hagan. ¿Eso se aprobó? Ellos están en eso. Es un código dictatorial, mijo. Es un código de dictadura puro. Eso no tiene ni que vuelta floja. Entonces yo te voy a hacer una pregunta a ti. Eso significa que el policía puede decir lo que le dé la maldita gana que hizo en mi casa. Él puede entrar sin orden, violar a mi hija. No hay prueba de nada, porque entonces si yo grabo eso, ¿por qué el policía que lo está haciendo, yo voy preso y él no por violar a mi hija?
Sería interesante saber... Por ahí es que vamos. No, sería interesante saber qué mente bizarra, porque no fue un grupo de abogados que pensaron al unísono. De la cabeza de una persona en particular salió eso que tú estás diciendo. O déjame decirte lo que dijo Antonio Tavera, que yo hice un programa sobre eso. Antonio Tavera cogió en el hemiciclo a la comisión del Senado, y ahí está el video, te lo puedo mandar, diciendo sobre el artículo 14 del Código Penal que lo que tenía era la inmunidad de los funcionarios públicos, la no responsabilidad penal de los funcionarios públicos. Y tuvo una discusión con el presidente del Senado y en lo que está hablando dice, pero este artículo a lo que se refiere, ente que detentan la autoridad pública, funcionarios públicos. Entonces estamos hablando de la irresponsabilidad penal de los funcionarios públicos. Y hace así y parece que está viendo a la cámara y dice, no es así, Catrén. Y se queda mirándolo. Pedro Catrén, el senador. Pero ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Y dice, fue Pedro Catrén que propuso eso, que tú estás denunciando. Yo no estoy diciendo eso. Yo dije que él le dijo, no es así, Catrén. Directo, y te puedo mandar el video. Yo usé un programa. Y dijo que la Procuraduría General de la República, esa modificación que él estaba leyendo, al igual que las restantes 122 modificaciones que habían mandado la Procuraduría General de la República. Y dice, y está bien hecho que la manden, pero es a nosotros de ponderarla. 122. Y por el otro lado sale Luis Abinader en otro video diciendo que no, que el código ellos conjuntamente de la consultoría jurídica con la Procuraduría General de la República habían, como que dice, consensuado una serie de modificaciones que se iban a presentar al Código Penal. O sea que la Procuraduría está en la que se mandaron del Ejecutivo, según Luis Abinader, más en las otras que mandó por ella solita. Entonces, si tú preguntas que cuál es la mente de eso, y la Procuradora General de la República actual es Jenny Berenice Reynoso, entonces, lamentablemente tendríamos, no estamos diciendo que en ese caso específico sea así, pero son 122 modificaciones según Antonio Tavera. O sea que puede ser que todas esas modificaciones provengan de la Procuraduría General de la República, conjuntamente con el Poder Ejecutivo, y hablando de nombres serían Antoliano y Jenny Berenice Reynoso. Ahí tú tienes, y si nos llevamos de Antonio Tavera, cuando le pregunta a Catrén, entonces tendríamos ese trío. Jenny Berenice Reynoso, Antoliano y Catrén. O sea, ellos tres se ponen de acuerdo para plantear en ese código que la policía puede entrar sin orden de un juez y que tú no puedes grabarlo. Esa es una de las modificaciones. Habría que ver de quién es, pero si es un número tan alto de la Procuraduría, tendríamos que caer en principio que fue la Procuraduría que la mandó. Hace tiempo que no llevas un proceso, un juicio, pero si Ángel Martínez te pide que sea su abogado. No, es que aquí no hay poder judicial, mi hijo. Aquí no hay eso, la gente no lo quiere aceptar. Hasta que le dan su trancazo y dice, pero yo tenía mi prueba. Mira, yo te voy a repetir a ti algo. Que oye, ¿dónde fue la primera vez que tuve que hablar de eso? Yo hablé de eso en Participación Ciudadana y luego Simón Freud Mena, que era el encargado de asuntos jurídicos del PRM en esa época, yo estoy hablando de 2013, 2014. En cuanto al Poder Judicial se refiere, el control del Poder Judicial, ¿quién se le enseñó a ello? Prácticamente fui yo atacando ese control, porque yo me aplaudía todo lo que yo hacía. Y yo le dije algo que dije el 13 de diciembre del año 2023, cuando designaron a Napoleón Esteves Lavandier. Cuando se tiene el control del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, tú puedes hacer lo que te dé la gana, como Estado, legal o ilegal. Por una sencilla razón, tú puedes tener la prueba de que tú no lo hiciste y el juez te condena. ¿Y ante quién tú vas a recurrir? Tú dices la Corte de Apelación. Está bajo el control de la misma gente. Agarran y te confirman la decisión. Te va a la Suprema Corte de Justicia. Luis Henry Molina se ríe de ti. Vuelve. Después de ahí, ¿para dónde tú vas? Tribunal Constitucional. ¿Quién te está esperando? Napoleón Esteves Lavandier, que es del mismo grupo. Inadmisible. Coacción judicial. Y a ti te van a condenar con tu prueba de tu inocencia o sin prueba de que tú lo hicieras. Así de simple. Y así te quitan el carro, la casa, la mujer, los hijos, lo que tú quieras, todo lo que tenga que ver con un tribunal.
y le hacen el coro a Jenny, que es parte del coro, porque para ella está ahí, tuvo que congraciarse con ese grupo, en lo que ella presente. Tú no la viste muerta de la risa cuando tuvo que comparecer ante la Cámara de Diputados. Ella está muerta de la risa. Jenny tiene el sueño de ella, un código de dictadura. Para ella hacer y deshacer. Hace y deshace Jenny sin el código. Yo estoy cansado de decirte, ¿tú sabes cuál es el estilo Jenny? Jenny agarra y va con un saco de papeles ante un juez de instrucción, que era lo que hacía cuando era fiscal. Y decía que declararan el caso complejo y que a ti había que darte 18 meses de prisión preventiva. Y te hacía un chiquichó de prensa. El juez asustado, como aquí no han votado a nadie por trancar, te metía los 18 meses y declaraba el caso complejo. Ve a ver cuántas acusaciones se presentaron después. Pues son pocas. Entiéndase que no siguió el caso. No lo siguió. No. Ya tú te ganaste 18 meses preso. ¿Para qué ella quiere más? ¿Tú quieres que te diga? Y cierra con eso, adelante. Mira, a mí me dijeron, no lo vamos a dar por verdadero, que esto llegó a un punto tan agrio con los expedientes de corrupción que una gente fue y le dijo a ella que si seguía iba a tener problemas en la calle afuera. A Jenny. Porque lo que ella estaba haciendo no eran persecuciones judiciales. Que si fueran persecuciones judiciales, los empresarios también hubieran caído presos. Y que a ella que no se apurara, que ella salía de ahí en un momento y que le iban a estar esperando afuera. Así mismito. ¿Tú sabes por qué? Porque hasta los delincuentes sienten respeto cuando la cosa es en buena ley. Pero no cuando es entresacando. Porque eso es ilegal. Entonces, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás haciendo cosas del mismo calibre de ellos. Y aquí se entresacó gente de expediente. Lisandro Macarrulla está como el que armó el esquema de soborno. Lisandro Macarrulla Tavares, papá, el ministro, con Jean Alain. Y Lisandro Macarrulla nunca se sentó ahí. Sentaron y al hijo del premio de consolación. Dime, ¿dónde está José Miguel González Cuadra? Mencionaba más de 90 veces en Operación Medusa. Ese nunca pisó un tribunal. ¿Dónde está sentado ese en el Consejo Nacional de Competitividad bajándole raya a Luis Abinader? Y está ahí en la acusación, búscala tú mismo. Más de 90 veces mencionado. Entonces, ¿de qué sistema judicial tú me estás hablando? Manuelito Estrella tiene un informe público por una comisión que se armó por decreto, que dijo que se embolsilló de entrada un avance de 150 millones de dólares que le dieron en el 2014 por Punta Catalina, como parte del consorcio Odebrecht Limón Estrella. Está en la página, oye, bien, Punta Catalina está 66. Hecha. Punta Catalina está hecha. Numeral 66 de la página 17. No me pongas a defender a Manuel Estrella. No entiendo bien porque está hecha Punta Catalina. Mentira, nunca la reflejó después en el resto del cobro. Y así lo dice el informe, no lo dice Humberto Pichardo. Y que hay una diferencia de 104 mil millones de dólares en cuanto al precio. Porque eran 1.900 dólares y después 2.000 y pico. Y hay un video posterior, óyeme bien, de Luis Abinader, a mediados del 2022, donde él dice que el precio final de Punta Catalina fueron 3.000 millones de dólares. Que te puedo traer el video, porque yo usé un programa. Bueno, en la Quinta Pata lo pusimos, para que todo el mundo viera quién era que decía el precio. ¿Y dónde está él? ¿Lo han llamado? ¿Lo han citado alguna vez? Dime si lo han citado a Manuelito Estrella. A ese ni lo mencionan. Entonces, ¿de qué sistema judicial nos está hablando? ¿De cuál? ¿Cuál es ese? Bueno, básicamente todo esto es para analizar el caso de Ángel Martínez. No es el de Ángel, es el de cualquiera. Es el de cualquiera. Vete y siéntate en los tribunales. Ve. Gástate un día. Gástatelo. Aquí ese grupo hace lo que tú quieras. No, empresario. Ese control que dices es empresarial. Corresponde con los casos políticos. A eso me refiero. No, mentira, mira. Ahí hay casos contra Manuel Estrella. Hay una solicitud de investigación por Punta Catalina de participación ciudadana a la cual yo me adicioné. Yo recientemente lo intimé con el informe a Jenny Berenice a que lo citara porque tiene una investigación abierta y yo le estoy dando la prueba.
Fran Rainieri tiene 8.000 querellas, que todas están engavetadas. A ninguna se le ha dado curso. Para que tú estés claro, ¿eh? El caso de los Vicini en Jaina. HIC, Jaina Investment Company. Jenny engavetó. Y en un lado arbitral condenaron a Jaina Investment Company, cuyo presidente ahora es Leonel Melo del Grupo Inicia. Entonces, también engavetado. No importa lo que esa gente haga. No hay proceso contra ellos. Pero eso es tan así, óyeme bien, eso es tan así, que el Tribunal Constitucional emitió una sentencia anulando el aeropuerto de Punta Cana, que era el otro aeropuerto, Punta Cana. Los Azuri pensaban hacer otro aeropuerto dentro del área. Que me gusta el proyecto, pero no en manos de los Azuri. Y como Frank se ofendió, eso desde que llegó Luis ahí, muchacho demandado de él, lo anularon hasta el Tribunal Constitucional y es mentira lo que está ahí. No es verdad lo que ellos están diciendo sobre ese aeropuerto. Y volví y te digo, no me gusta el proyecto en manos de los Azuri. Así de simple. Mijo, esa gente puede hacer lo que le dé la gana. Ángel Martínez no es más que uno que es el juguete ahora de los empleados de ellos. Mira, eso nosotros lo hablamos. Cuando nosotros hablamos de Faride y la hija de la Tora, por ejemplo, que es Faride la que le está cayendo arriba a Ángel Martínez, que la hija de la Tora decía que tenía un video de ella un video. Relaciones sexuales consensuadas entre dos adultas, ¿verdad? Después de eso me mandaron a mí un video de Faride en el hemiciclo diciendo que eso no era nada. Así de simple. No, y al que le digan que no se ofenda, eso es normal, ¿eh? Eso no es nada. Todo el mundo tiene derecho a esto y por ahí se fue. Diciendo que eso no era nada. Lo mismo que yo te dije aquí en ese programa. Yo te dije, tú le dices a un francés, mira, yo tengo un video de dos adultas teniendo relaciones sexuales y las dos son funcionarias. Y te dice, ok, entonces ¿después qué pasó? Bueno, pues yo te dije que eran funcionarias. Sí, ya tú eso me lo dijiste, pero ¿qué fue lo que pasó entonces? Pues esa misma forma, ahí está el video de Faride en el hemiciclo. Y salió ella diciendo que esa muchacha había afectado su dignidad y el diablo y su hermano. Entonces tú te preguntas, pero es la misma gente que está en el primer video y en el otro. Y vuelvo y te digo, si eso hubiera sido así, ¿qué hace ella? De entrada, no, pero publica el video. Públicalo. Faride es una tira. No tigre en el sentido malo, sino que una persona, ella le da para adelante sin problema, ¿eh? Es guapa, es de no, pero públicalo. A mí me extrañó la actitud de Faride. Dije, Faride no contestando y esa vaina, si el video era falso o hecho con inteligencia artificial. Faride de no, pero públicalo. Dale, públicalo. Eso es mala Faride a la que uno está acostumbrado. Pero no fue eso lo que tuviste después de que funcionaria pública. Después de que ellos tienen control del sistema. Entonces dime, ¿qué pasa ahora? Eso es como Vamos a ver cómo sigue evolucionando este caso. Eso es como el mío. Gori, ¿dónde está Gori? Gori tengo Operación Medusa mencionado también, como parte del esquema. Que esa es otra con la que hay que despedir esto. Mira lo que se da aquí. Adelante. Aquí tú agarras y le pones una querella a un funcionario, a un empresario. Te le engavetan. Entonces, después de que te le engavetan, ese mismo funcionario que está suelto y no ha sido declarado culpable porque no existe un proceso porque le engavetan la querella, luego te demanda a ti por difamación, injuria y te condena. Voy a tomar nota de eso. Señores, gracias por llegar a la parte final de esta conversación con Remberto Pichardo, analizando largo y tendido el caso de Ángel Martínez, que sigue su curso. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, y hasta el próximo. La llamamos frontera. La vemos como una simple línea en el mapa. Pero para nosotros es mucho más que eso.
es el principio. El lugar donde nace la patria, donde comienza el respeto y donde reafirmamos que ser dominicano es un orgullo, que se defiende desde el primer paso. La frontera no es donde termina la República Dominicana, es donde empieza el deber de protegerla. La frontera es el principio. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento, así que emprendedores, estudiantes, universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o no comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las 11 de la noche. Resort